significó revestimiento sobrenatural, investidura de poder de lo alto. Mucho más, vuelvo a decir, que una experiencia extática, gozosa. Revestimiento de poder de manera sobrenatural desde lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Luego, esta experiencia de los discípulos en Pentecostés permitió esa capacitación para que fueran usados por el Señor para llevar adelante los planes y propósitos del Señor. Fueron instrumentos en las manos del Señor. Gracias a esa experiencia, gracias a ese revestimiento, gracias al cumplimiento de la promesa, fueron usados poderosamente por el Señor en el establecimiento y expansión de la iglesia. Ahí, en Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 12, 5:12 de Hechos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se hacían muchos prodigios y milagros por la mano de los apóstoles. Es decir, ese revestimiento tenía un propósito: la proclamación del Evangelio. Proclamación no solo de palabras, sino con demostración de prodigios y señales que el Señor realizaría con estos que estaban llenos del Espíritu Santo, usados por el Señor. Por la mano de los apóstoles fueron hechos grandes prodigios y milagros. En el capítulo 9 de los Hechos, en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían en número, progresaban, gracias a la fortaleza del Espíritu Santo en sus vidas. Qué interesante, qué significativa entonces esa experiencia en el aposento alto el día de Pentecostés. Le permitió a los discípulos, repito, ver cumplida la promesa de Joel, reiterada por el propio Señor Jesucristo. Les permitió ser investidos de poder de lo alto y los hizo instrumentos poderosos en la proclamación del Evangelio, con prodigios y señales que los seguían. Ahora, para que esto fuera una realidad, tan grande maravilla, tan grande prodigio, hombres comunes, hombres corrientes, que habían visto el cumplimiento de la promesa, que habían recibido la investidura, que eran usados por el Señor, para que esto fuera posible, tuvo que darse que se cumplieran requisitos. Hay un precio que pagar, un precio no en dinero, un precio no en obras, sino un precio que está claramente planteado en la Escritura.
requisitos que deben cumplirse para que el Espíritu actúe libremente en la vida de los hombres. En primer lugar, obediencia a la palabra del Señor. Obediencia a las órdenes del Señor. Volviendo al capítulo 1 de Hechos, versículos 4 y 5, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor les dio una orden: no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Versículos 12 y 13. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino del día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban los discípulos. Condición sine qua non para que el Espíritu pueda actuar, pueda moverse, para que Dios pueda glorificarse, es la obediencia a los mandatos del Señor. Es inescapable, es ineludible. Miren, perdonen aquí que hago un paréntesis, pero estrictamente relacionado, porque de repente hay personas que sin decirlo actúan como que fueran ellos los que manejan al Espíritu. A mí solo me guía el Señor, yo no le oigo a hombre alguno, no se somete. Pero mire lo que dice la palabra: no, yo por el Espíritu. No hay tal condición básica, ineludible, inescapable. Obediencia al mandato del Señor. El Señor les dijo: váyanse a Jerusalén, no se muevan. ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron a Jerusalén y se quedaron por 10 días orando allí en el aposento alto. En segundo lugar, no fue así de la noche a la mañana, no fue así en el aire, no fue así porque sí que descendió sobre ellos este revestimiento desde lo alto. Fueron obedientes al mandato del Señor, pero también fueron perseverantes en la oración. Y en el libro de los Hechos se ve que esa es una característica permanente en la vida de la iglesia. La oración juega un papel vital en la mancha de la iglesia primitiva. Miren, ahí en el capítulo 1, en el versículo 12, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí estaban, comunicados con el cielo. El único medio, la única forma como nos comunicamos con el cielo es a través de la oración. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu podemos venir al Padre. Y ahí están los discípulos por 10 días orando, pidiendo, reclamando el cumplimiento de la promesa que el Señor les había hecho. Habían obedecido el mandato del Señor, estaban en Jerusalén, pero perseveraban en oración. No estaban ahí en actividades sociales, no estaban ahí mirándose las caras, no estaban ahí diciéndose unos a otros qué buenitos que somos. No, estaban en comunicación con el cielo. Perseveraban en oración y ruego.
para que sea posible una experiencia similar a la experiencia del día de Pentecostés, es la unidad. La unidad. Eso es tan evidente. En este mismo versículo que acabo de leer, perseveraban unánimes en oración. Pero a mí me gusta mucho repetir el comienzo del capítulo 2, donde hay una hipérbole, una redundancia, una exageración. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. El énfasis en la unidad, todos unánimes juntos. Eso hizo posible esta gente obediente al mandato del Señor, esta gente que perseveró en oración y ruego, esta gente que se mantuvo unida. No había discordias, no había contiendas, se mantuvo unida, unánime, hizo posible, generó las condiciones para que descendiera desde lo alto un viento recio, el Espíritu Santo viniera y los inundara su espíritu, su cuerpo, su mente, en cumplimiento a la promesa que el Señor había hecho.